Hoy vamos a hacer un llamado urgente a todas las mamás que siempre necesitamos muchas respuestas, sobre todo con respecto a la influenza. Conecte con nosotros, quédese ahí, porque Maca desde ya comienza a hablarnos de esto que parece que nos está superando, lo de la influenza. Sí, lo hablamos también en marzo, ¿te acuerdas? Cuando estaba empezando la campaña y claramente este ha sido un año de bastante influenza y de bastantes complicaciones y muertes. Así que es bueno como retocar el tema. Estamos a tiempo para la vacunación, para protegernos, para cuidarnos. Sí, siempre estamos a tiempo. Pero también vamos a hacer ahí una salvedad de que para el próximo año, ahora que estamos así bien intensos, acordémonos de que la campaña empieza en marzo. Oye, Marzo, mayo, entonces... Y además se supone que ahora viene el pic de la enfermedad, en estos días tengo entendido. Sí, que además se une a las bajas temperaturas. Ajá. Si alguien no se ha vacunado, que no esté en la población de riesgo, es decir, que no sea niño, que no sea embarazada, que no sea adulto mayor, ¿es preferible que se vacune? Sí, siempre es preferible vacunarse y siempre es preferible vacunar a la población completa. Obviamente hay grupos de riesgo que son los que tienen mayor probabilidad de hacer un cuadro grave, una mortalidad, una hospitalización, pero mientras más amplia sea la vacunación, menos posibilidades hay de transmitir la enfermedad a los grupos de riesgo también. Hay grupos de riesgo bajo los 6 meses, por ejemplo, u otras personas que de repente no pueden recibir la vacuna, y si ellos viven rodeados de una población que no está en grupo de riesgo y que no se ha vacunado, que puede contraer la enfermedad, lejos es mejor que esos grupos estén vacunados. Mira, es que quiero preguntar algo. Fíjate que yo tengo 2 nietos, uno de 11 y una niña de 6. Ya. Va muy temprano al colegio. Yo no sé si están vacunados, no he preguntado. Pero, ¿cómo se hace para que esos niños no se contaminen en la escuela? Tienen que vitaminizarse, Imposible. alimentación. No. Si ellos van al colegio y hay un niño con influenza, se van a contagiar. Claro. Por eso, Pati, que es importante, por más allá de que tú no seas del grupo de riesgo, que te vacunes. Oye, tenemos ya la pantalla. Vamos, Diana, leyendo lo que... Esto, porque ¿cuál es la diferencia entre un resfrío común y la influenza? En los síntomas, Carlita. Aparición de síntomas. En el resfrío común es gradual. Y en la influenza es repentino. ¿Cómo es eso, Maca? De Esto repente la es un cosa. poco el cuadro que habíamos hecho también la otra vez, en que son cuadros que son distintos, ¿ya? Ambos son infecciones virales, ambos se inician en el sistema respiratorio alto, pero el resfrío es una cosa más gradual, más leve. Uno puede sentir un poco de congestión nasal, un poco de dolor de cabeza, eventualmente un poco de fiebre, pero baja. La influenza es un cuadro que es muy súbito, repentino, en que uno siente como que, nosotros decimos como que te pasó un tren por encima, y realmente hay mucho decaimiento, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre alta, de un minuto para otro. ¿Cuán súbito, perdón? Mire, como parte... Un par de horas durante la noche. Claro, o sea, uno puede saber un día en la mañana estar bien y darse cuenta en el minuto que empezó a sentirse mal. Ahora, el periodo como de incubación, por decirlo así, puede variar entre 1 o 4 días desde que uno se contagió hasta que presenta los síntomas. Ahora, la fiebre, aquí tú la mencionabas, porque en el resfrío común es puede raro haber o no, que te dé fiebre, y en la influenza sí. habitual. Sí. Yo puedo atribuirle a la fiebre también el que sea una fiebre repentina, que sea influenza. Sí, o sea, en esta época en Santiago... O sea, la gripe no tiene el resfrío no tiene fiebre. Tiene, pero puede tener una fiebre 38, 38 y medio, que puede bajar fácil. La influenza, por ejemplo, el otro día llegó un niñito a la consulta y la mamá me dice, estaba bien en la mañana y a las 2 de la tarde empezó con calofrío, 39 fiebre, no se movió más, estaba así botada, no quería comer, le dolía la cabeza. Eso tiene una influenza hasta que alguien me demuestre lo contrario, digamos. Por eso que dicen que te pega, es como que te pega un tren, porque de verdad quedas botado. Imagínate muy súbito. en un niño, que son mucho más frágiles. Los dolores, que por eso decíamos que como que te golpea el tren, también, el como es leve, hay mucho dolor muscular, decaimiento, también depende del tipo, pero en general es un cuadro que da mucho decaimiento y mucho dolor de cuerpo y de cabeza y de ojos también. ¿Y de garganta o eso También puede dar dolor de garganta, sí. Y los escalofríos. Los escalofríos en el fondo por la fiebre también. Y bueno, y fatigabilidad, lo mismo que estamos hablando. ¿Maca? Mucho más habitual en la influenza. Una pregunta, porque todos estos síntomas que estamos viendo, en general, es alguien que tiene la capacidad de comunicar que tiene estos síntomas. ¿Cómo yo puedo detectarlo, por ejemplo, en un niño que todavía no habla? ¿Cómo puedo saber? Se va a poner a llorar, va a estar irritable, no va a querer comer, se ponen muy decaídos, los niños son muy activos y quedan así, pero botados. ¿Y la fiebre es como el indicador que me debería llevar a consultar? En ellos sí. Ya. Un Oye, tratamiento. vamos a hablar acerca de los dolores, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos de dolores?
Son dolores musculares, básicamente. Y, como te decía, la influenza tiene mucho dolor de cabeza, mucho dolor muscular, como que realmente uno siente como que te hubiera aplastado algo. ¿Ya? A los que no sé si han tenido influenza, pero Yo no. uno realmente siente como que te duele las pestañas hasta la punta del dedo chico del pie. Ya, Es esa como- es una buena diferenciación, porque el resfrío uno Sí. se siente como mal. Pero, un dolor pero de- dolores musculares así como que te hubieran Sí. pegado, esto realmente da un decaimiento y un dolor muscular generalizado, aparte de mucho dolor de cabeza por lo general. Los doctores siempre hacen una pregunta cuando uno se va a atender. De 1 a 10, ¿cuánto te duele? Ajá. Podríamos decir que la influenza es ¿qué número? Eso siempre depende de la persona, porque los umbrales del Ya, dolor podría son ser. distintos, pero es un dolor muy intenso. Probablemente un niño te va a decir, nunca me había sentido así, 9-10. o me duele 9-10, claro. Pobre, no, Sí. pero es verdad. Y aparte uno como mamá se desespera muchísimo. ¿Cuánto tiene que esperar uno como mamá para ir al doctor? Es que mira, eso también depende, porque si tú tienes un niño menor de 1 año que no se ha vacunado, o tienes un hijo asmático, o con una cardiopatía, que tiene síntomas de influenza, hay que llevarlo, porque esos grupos son susceptibles de recibir tratamiento, que puede acortar un poco el cuadro y evitar quizá una hospitalización. Si tú tienes un niño de 12 años que fue al colegio y se enfermó y llega y se siente mal, no sacas nada con llevarlo, porque en el fondo, al principio, va a tener fiebre, lo que decía yo, tiene fiebre súbita, le duelen los Claro. músculos, el 80% del curso está con influenza. ¿Cuál es la probabilidad de que ese niño no tenga una influenza? La tiene. ¿Llevarlo para qué? ¿Para que le hagan el examen y te digan qué es? Influenza. No sirve, ¿Ya? porque el niño no es susceptible de ser tratado, no está en un grupo de riesgo de tratamiento, por lo tanto el tratamiento es sintomático. Es decir, lo vas a llevar a exponerse, a estar en un lugar donde hay más gente enferma, se va a sentir pésimo. ¿Para qué? Y en En la ese casa hay que caso, bajarle la fiebre, hidratarlo y hacer reposo. exactamente lo mismo. O sea, Me van a decir, mira, el Calor. examen salió positivo, tenía influenza. Y en Y ese- si no, él va a llevar 24 horas, le van a hacer el examen y el examen no salió negativo. ¿No la tiene? No, sí la tiene. Lo que pasa es que el examen todavía no está positivo porque está muy precoz. Pero no cambia el tratamiento. Entonces no hay necesidad de partir corriendo en ninguna parte. veamos los escalofríos. En un resfrío común es poco común y en la influenza es muy común. Por la fiebre, Por la fiebre. también. Claro. Y respecto del tratamiento, yo te preguntaba hace un ratito, porque tú dices, claro, si tiene influenza, ¿para qué lo voy a llevar si ya sé que tiene influenza? Entonces, el Depende del tratamiento... grupo. Sí, que no está en el grupo de riesgo. Claro. ¿El tratamiento de un resfrío común y la influenza es el mismo? Sí, básicamente es tratamiento Harto sintomático. líquido, Bajar la reposo. fiebre, reposo, mantenerse hidratado, disminuir Claro. los dolores con analgésicos. Si no Muy quiere parecido. comer, no come. Eventualmente con de aseo nasal, Lógico. depende del grado de congestión que tenga, pero en el fondo es sintomático. No Oye, hay... con respecto a los escalofríos, estaba pensando que uno lo primero que tiende es Abrigarlo. abrigar, Sí. Sí. pero resulta que también está la fiebre. Hay que desabrigarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pero que va a estar Cuando muerto un de niño fiebre. está con calofrío o tú le tomas la temperatura, generalmente es cuando la temperatura va subiendo. ¿Ya? O le das algo para la fiebre o lo metes en una tina con agua tibia, por ejemplo. Pero si uno tiene un niño con calofrío que está en 37,8 y lo tapa, lo único que va a lograr es que tenga fiebre más rápido. Ya. Y ¿Ya? otro dato, yo me he dado cuenta que, bueno, mi hija que tuvo, yo creo que fue influenza, pero me pasó lo mismo. Hablé con el doctor y me dijo, el Sí, po. tratamiento del mismo, no la traiga. Tenía mucha fiebre durante varios días, transpiraba mucho en la noche, entonces yo me despertaba Sí. para ir a cambiarle Mojada, el pijama, sí, claro. estaba totalmente, Sí, po. absolutamente mojada. Mojada, claro. Eso me imagino que es recomendable de hacer, Sí, por cambiar la supuesto. ropa Hay que mojada. cambiarle y mantenerlo seco, sí, lógico. Eso también. Perfecto. Ya. Y veamos la fatiga y la debilidad. En el resfrío común es ocasional a veces y en la influenza es muy habitual. Claro, esto es un poco lo mismo. En el fondo, la influenza tiene un componente muscular muy intenso. Incluso a veces elevan ciertas enzimas que hay en los músculos, como que algunas influencias pueden producir como hasta destrucción un poco muscular que elevan la CK y eso por lo tanto produce mucho dolor muscular. Y en cambio el resfrío no. Me he dado cuenta que soy la peor madre porque... ¿Qué? No me digas No, que Pedro Katy, lleva no, días no. diciéndote me ¿Quieres pasa todo compartir esto. algo? Sí, Pedro. Tomémonos de las No, manos. de verdad, llevo Bájela muchos con días con piedra. Pedro enfermo y anoche me decía, mamá, y caminaba así, no me puedo. Y yo, ya, Pedro, todo porque no quería ir al colegio. ¿Y lo mandaste?
No lo mandé porque tiene ya. asma, pero en el fondo, o sea, es verdad, puede ser que no me esté mintiendo. Le duelen las piernas y dice que no puede caminar. ¿Es eso? Si tiene influenza, además, sí. Gracias. Absolutamente. Cada vez que vengo, la Carla dice que es la peor mamá. Carlita, no te autoflageles. No voy a venir más. No, pero mira, ¿sabes lo que me hace sentir bien? Que hay muchas como yo. No, pero hay muchos oye, hay muchos niños que dicen que les duele una cosa y es mentira. Mi nieta es tu chiquito, mi nieta de 6 años me dijo un día, ¿por qué tú vienes entrando? Le dije, sin chaleco. Tiene 6 años recién. Me dice, es que me quiero enfermarme. Me quiero. Le digo, pero tú estás loca porque te quieres enfermar. Es que si yo me enfermo, no voy al colegio. Obvio. Tal cual. Entonces, hay niños que sí, porque mienten o no. Una Toda la razón, emprendedora. ya, pero que aquí había un cuadro. Ah, ya. Ya, pero no le creí. O sea, esto de la fatiga, cuando son guagua, ¿Ya de verdad uno tiene? los ve. Sí. 10. Ah, No, 10. puede ser de 10. 10. Cuando uno los ve guagua, Sí, claro. están de verdad como que no Como los sacan botados. del... No, no, Sí. porque no hablan, así No como que hablan. solo respiran. Claro. No, Cuando son más chicos, o sea, un poquito más grandes, entonces estos dolores, ya sea de piernas, de espalda, de cabeza. Puede ser. Ya. Sí. Y ahí, ¿Cuánto Analgésico. llega a durar, perdón, un cuadro de influenza? ¿Dura más que un resfrío? Más o menos, depende, pero más o menos dura una semana. Yo he visto adolescentes hasta 2 semanas con cuadros de influenza y hay niños que dura 3 días, 2 días, un día fiebre, pero más o menos una semana. ya. ¿Mm? Oye, vamos con los estornudos. En el resfrío común es común y en la influenza a veces yo pensé que era al revés. No, pues porque la influenza es un cuadro de gripe. El resfrío generalmente parte con la nariz, congestión, mucho estornudo. ¿Ya? La influenza no, la influenza es un cuadro en que te comprometes completamente. Puede tener un poquito de todo, un poco de dolor, pero no es un cuadro en que uno esté estornudando todo el rato al principio, por lo menos. Tos Ya. puede tener más, pero estornudo. Más tos que estornudos, entonces. Claro. Ya. La congestión La nasal. congestión es lo mismo. Como les decía, esto parte así, parte con mucha congestión nasal, con mucho estornudo, y la influenza generalmente no parte tan así. Puede tener eventualmente sí, pero no es como un sello clásico de inicio. ¿Ya? Ya, Ahora, es- todas estas cosas se sobreponen porque ambos son infecciones virales del sistema respiratorio superior. Por lo tanto, hay congestión, hay estornudo. ya, Claro, uno es Eteroglossita. que no respiran, que tienen agüita. agüita, sí. ¿Ya? Claro, Esto es más transparente. resfrío. Eso es más resfrío. Si parte con solo un poquito de congestión y moquitos así como agua Ya. y estornuda, es más probable que eso sea un resfrío. Ya. Y ¿Ya? si no, o sea, cuando hay secreción importante, No, es distinto. La evolución de la secreción nasal es esa. Se parte con las mucosidades como líquidas, más cerosas, digamos, más transparente, y eso va evolucionando a lo largo de los días, se va haciendo más espeso, más blanco, más amarillo, más verde. Y eso no necesariamente significa que el niño necesita antibiótico, que está súper complicado. Es así. Lo mismo que la tos. La tos parte con una tos seca y al segundo o tercer día es una tos más productiva, con más flema. Eso es la evolución natural de la tos. No Ya. es que el niño Ah, esté grave. perfecto. ¿Ya? Eso también son como hartos mitos alrededor de eso. El dolor de Dolor de garganta. garganta, lo mismo. En el fondo, Común en el resfrío. esto es bien variable. O sea, común en el resfrío, claro, porque ya dijimos que parte como muy alto. En la influenza a veces, pero también hay dolor de garganta. También les da. Depende mucho también. De repente hay influencias B que son más con dolor abdominal, por ejemplo, y hay otras que son más al tiro de ¿El sistema resfrío respiratorio. puede llevar a una amigdalitis, por ejemplo? Cualquier cosa puede llevar a una amigdalitis. O la porque influenza. eso es, si uno tiene, a ver, la amigdalitis es una inflamación de las Aparte, amígdalas. ¿Ya? Eso puede producir con un virus de resfrío, con un virus de influenza, o con una bacteria, o con un virus Epstein-Barr, que es otro cuadro, nada que ver. ¿Ya? Entonces, amigdalitis puede haber, claro. Ahora, una amigdalitis que uno tenga que tratar con antibiótico, eso es cuando se contagian con una bacteria. Y eso puede pasar en presencia o en ausencia de un resfrío o de cualquier otra cosa. Ah, perfecto. ¿Ya? hablemos del malestar en el pecho y de la tos. En el resfrío común es de leve a moderada y en la influenza es común. Es más común. Ya. Claro. El resfrío, esto es como al inicio en realidad, porque el resfrío efectivamente parte muy alto, pero también después te puede dar tos, y si uno a la medida que tose, y sobre todo los niños, duele el pecho, porque duele la musculatura. Hay musculatura entre medio de las costillas, por sobre, en la espalda, y los niños tosen y les empieza a doler
el pecho y los músculos. Ujú. Y en la influenza es un poquito más común porque es más común la tos que en el resfrío al principio. ¿Ya? Ya. Todas estas cosas se superponen bastante en O realidad. sea, si esta tos no para en el día, si tú ves que a lo largo del día es algo constante, estamos más frente a una influenza entonces que un resfrío, ¿no? No sé si ponerlo tan así, Carla, porque eso es como ser muy tajante y de repente hay resfrío, por ejemplo, en un niño asmático se va a poner a toser, Sí. ¿no es cierto? Va a tener mucha tos. Entonces, estas cosas en general no es tan así como esto sí, esto no, porque Ya. ambos son infecciones virales del sistema respiratorio alto, Acá, por lo tanto los síntomas son muy Tú comunes. decías que aproximadamente como a los 4 días de uno estar expuesto al virus que te contamina, podrías contagiarte, empezar a demostrar los síntomas. Los síntomas, porque Los el síntomas contagio de- es rápido. Pero ¿y cuánto? Y eso, y alguien que ya tiene síntomas, ¿por cuántos días puede contagiar a otros? Como pasar cuando uno puede Puede volver al contagiar trabajo. durante 7 días y si una persona con baja inmunidad puede contagiar por más días. Oh. Entonces, más o menos, por lo menos son 5 días a 7, que ahí es variable también, pero más o menos una semana. Ya, vamos.